Si alguna vez te has sentido como la única persona susurrando dentro de una habitación insonorizada, esta historia podría resonarte. Todo empezó con un despertador digital en la mesita de noche. Las 7:15 de la mañana. No era la hora en sí. El hecho de que volviera a parpadear después de haberlo reiniciado 2 veces este mes, me lo dijo todo. La luz había parpadeado anoche. Yo no me había dado cuenta. Ella no me había despertado. Ni siquiera lo había mencionado. Es peculiar, los sutiles cambios que empiezas a registrar cuando la persona a la que una vez adoraste se convierte en un fantasma que sigue sorbiendo café en tu cocina. Esa mañana, abrí la despensa y vi su marca de leche de avena en el segundo estante. La misma que compra cada semana. La misma a la que soy intolerante. Solíamos bromear al respecto. Ella solía pegar pequeños imanes. No la consumas, Elara, o enfrentarás graves consecuencias. Ahora, sin imán, sin risas compartidas, solo silencio e indiferencia vegetal. Ella no me había dirigido la palabra en más de 20 días. No de forma argumentativa. Peor aún, de una manera que decía ya no eres una presencia tangible para mí. Y desearía poder decir que empezó con algo monumental. Una discusión explosiva, una traición profunda. Pero no, empezó con un abrazo matutino omitido. Luego un mensaje de texto de «que tengas un buen día» sin respuesta. Luego, una noche, empezó a preparar un edredón separado para ella y nunca más compartió el nuestro. Creía que simplemente pasaría. Me convencí de que era agotamiento, política de oficina, trastorno afectivo estacional, cuerpos celestes desalineados. Atribuí la culpa a todo menos a la verdad. Ella había terminado. Simplemente no me lo había comunicado todavía. O quizás asumió que lo discerniría por mi cuenta. Eventualmente lo hice, pero no sin antes humillarme intentando arreglar las cosas. Volví a pedir su comida para llevar favorita, sushi artesanal, fideos picantes, esos extraños pasteles veganos que le gustaban. Nunca los tocó. Una noche le sugerí una noche de cine, la de ese sombrío drama criminal de cine negro. En su lugar, se puso los auriculares y navegó por su tablet. Una noche, le ofrecí una taza humeante de té de hierbas durante una noche particularmente fría, esperando que quizás nos acurruñáramos como solíamos hacer en las noches gélidas. Murmuró, sin apartarse de su libro, «No, gracias». Eso fue todo. Esa fue la totalidad de nuestra interacción. Durante la semana siguiente, intenté preguntarle qué pasaba. Dijo que estaba bien. Le pregunté si podíamos hablar de nosotros. Ella simplemente negó con la cabeza. Y yo me quedé allí como un completo idiota, asintiendo, fingiendo que el silencio seguía siendo preferible a un adiós. Empecé a dar paseos nocturnos en coche por calles residenciales tranquilas cada noche, solo para no tener que estar en la misma habitación que el peso opresivo de su rechazo. A veces lloraba abiertamente en un banco de parque apartado. Ni siquiera sé los nombres de las personas que vivían cerca, pero sabía que podía oír el murmullo distante de la fuente de un vecino. Me aferraba a ese sonido como si fuera mi última conexión con el mundo. Luego, ayer por la mañana, algo hizo clic. No un chasquido violento, no uno dramático, solo un clic suave, como un interruptor que se acciona o una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo que, finalmente se cierra. Pasó junto a mí en la sala de estar. No dijo nada. No miró. Solo se detuvo brevemente para recoger un auricular olvidado como si yo fuera un mueble en su visión periférica, y fue entonces cuando me di cuenta de que había terminado de suplicar ser vista. Así que comí algo de cereal frío, empaqué una pequeña mochila con lo esencial, dejé mi anillo de compromiso en el mostrador de la cocina junto a su taza de cerámica favorita, y me fui. Sin gritos, sin mensajes de texto, sin declaraciones, no porque sea resiliente, sino porque ella no me dejó muchas opciones. Me había ignorado durante semanas, así que me aseguré de que nunca volviera a tener la oportunidad de hacerlo. Las primeras 12 horas después de irme, esperé un mensaje, aunque fuera solo un signo de interrogación. No llegó nada. Me senté en un reservado de una cafetería durante una hora, intentando averiguar si estaba haciendo lo correcto o si solo estaba siendo patética. No dejaba de mirar mi teléfono, actualizando la pantalla de bloqueo como una tonta, esperando un milagro. Pero Mila no envió mensajes, no llamó. Ni siquiera hubo un «¿dónde estás?» o «¿es una broma?». Solo hubo silencio, como si el mundo ni siquiera hubiera registrado mi desaparición. Dolió más de lo que pensé que lo haría.
Conduje sin rumbo durante la mayor parte del día. Terminé en un pequeño jardín botánico local, algo deteriorado, que solíamos visitar cuando éramos novias. Había un cenador tranquilo donde solíamos sentarnos mientras compartíamos tés helados y hablábamos de todo y de nada. Encontré el mismo cenador, me senté. La pintura se estaba descascarando. El aire se sentía enrarecido. Y todo se sentía más pequeño, como si la nostalgia lo hubiera encogido todo mientras yo no miraba. En algún momento, abrí mi teléfono y busqué entre fotos antiguas. Nosotras en un viaje a la playa. Nosotras en aquella inauguración de galería de arte donde ella se burló de mi gusto por el arte abstracto. Ella riendo incontrolablemente en una montaña rusa. Miré su rostro en esas fotos e intenté compararlo con la persona que pasó junto a mí ayer sin pestañear. No pude. La mujer de las fotos sonreía con una chispa plena y genuina. La mujer de nuestro apartamento apenas me pestañeaba ya. Revisé nuestro calendario digital compartido. Tenía una clase de yoga hoy. Un almuerzo de equipo el viernes. Un retiro de fin de semana la próxima semana. Todo seguía allí. Me pregunté si simplemente seguiría adelante. Tachando eventos mientras fingía que su pareja no se había desvanecido en el aire. Quizás incluso apreciaría el espacio extra en la mesita de noche. No quería decírselo a nadie todavía. Ni a mis amigos más cercanos, ni a mi familia. Sabía que en el momento en que abriera la boca, sería real. Y no estaba segura de estar lista para que fuera real. Todavía no. Así que me registré en un motel económico. De esos que huelen a productos de limpieza rancios y a sueños viejos. De esos con camas que crujían cuando cambiabas de peso. Como si protestaran por cada decisión que habías tomado en tu vida. Esa noche, yacía en la oscuridad mirando las persianas baratas que ondeaban con el débil aire acondicionado. Mis pensamientos no paraban. ¿Reaccioné de forma exagerada? ¿Me fui demasiado pronto? ¿Debería haberme quedado más tiempo, luchado más, o fue el haberme ido lo primero sensato que he hecho en años? Alrededor de las 2 de la madrugada. Revisé su perfil público. Había publicado una historia, una foto de un café perfectamente preparado con la leyenda, encontrando mi centro. Eso fue todo. Sin mención de mí, sin pareja desaparecida, solo corazones de espuma en una taza de café y un pulgar perfectamente cuidado sosteniendo la taza. Mi nombre no estaba en ella, pero yo conocía esa historia. Era un gesto sereno y despectivo. Creo que fue entonces cuando algo cambió en mí. El dolor no desapareció, pero cambió. Dejó de ser esa herida abierta y cruda y se convirtió en algo más frío, entumecido, casi como si mi corazón hubiera decidido que había terminado de sangrar y empezara a cicatrizar en su lugar. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz. No la que solía decir, te adoro. Sino la cortante y formal de las últimas semanas. La que sonaba como si estuviera leyendo líneas de un guión escrito por alguien a quien simplemente no le importaba. Me desperté temprano, demasiado temprano. El café instantáneo del motel sabía a ceniza. Así que conduje hasta una cafetería local y me senté sola con un café negro aguado y un croissant simple. El barista preguntó si mi acompañante se uniría a mí. Dije que no. Pero la verdad es que una parte de mí seguía esperando que Mila se diera cuenta, que llamara, que dijera algo que significara que había notado que me había ido. Pero mi teléfono permaneció en silencio, boca abajo sobre la mesa pegajosa. Y me di cuenta de que tenía que dejar de esperar porque quizás, solo quizás, ella nunca notó que yo estaba allí para empezar. No me presenté a mi cliente *freelance* al día siguiente. Ni siquiera envié un correo electrónico. Simplemente me senté allí en esa habitación de motel con el portátil apagado y las cortinas corridas, dejando que la luz del sol cortara el polvo como un foco sobre el fracaso. Vi motas de polvo bailando en los rayos de sol. Vi una mosca zumbar contra la ventana. Me miré en el espejo sobre el escritorio y me di cuenta de que ya ni siquiera reconocía mi propia expresión. Parecía cansada, no solo físicamente. Ese tipo de cansancio que se posa detrás de los ojos y hace que todo se sienta demasiado pesado. Como respirar, pensar, existir. Mis ojos estaban sombreados, mi cabello sin lavar y mis labios tenían ese aspecto seco y pálido que se adquiere cuando olvidas beber agua o preocuparte por algo. Mila solía bromearme por mi inquietud ansiosa cuando estaba estresada. Decía que me hacía parecer una ardilla frenética. Hacía mucho tiempo que no me miraba lo suficientemente de cerca como para decir eso.
Alrededor del mediodía, volví a encender mi teléfono. No es que esperara algo a esas alturas, pero aún quedaba un pequeño atisbo de esperanza. Ya sabes cuál, el que te dice que quizás llamó mientras dormías. Quizás envió un mensaje explicándolo todo. Quizás hay una razón racional y todo esto es solo un enorme malentendido. Pero no, solo un recordatorio de mi seguro de coche. Busqué en nuestro antiguo hilo de mensajes. Hacía más de 30 días que no me enviaba nada más allá de asuntos logísticos. Lo último que dijo con algún rastro de calidez. Buena suerte con tu presentación. Eso fue todo. Esa fue la última frase antes de que cayera en el silencio. Debería haberlo visto venir. Había señales de advertencia que ignoré. Como aquella vez que le hice una *mistape* personalizada de canciones que me recordaban a nosotras. Y ella puso los ojos en blanco y dijo, esto se siente demasiado sentimental. O cuando planeé un retiro de fin de semana en las montañas y ella se echó atrás en el último minuto, alegando que no podía conseguir los días libres, solo para que yo viera fotos más tarde de ella con sus amigos de la oficina en un bar de vinos de moda. Y luego estuvo el regalo. Le di un juego de posavasos de cerámica hecho a medida para nuestro aniversario, algo sutil, con un pequeño motivo de su poema favorito. Abrió la caja, me dedicó una sonrisa forzada que apenas le llegaba a los ojos y dijo, lo aprecio. No, me encanta. No, ¿te acordaste? Ni siquiera qué detallista. Solo lo aprecio. Luego lo dejó y volvió a ordenar el correo como si nada hubiera pasado. Esos posavasos seguían en el mismo lugar de su estante el día que me fui. Decidí volver al apartamento. No para quedarme, solo para recoger algunas cosas. Mi portátil, el resto de mis prendas específicas, el disco duro externo de respaldo con todas nuestras fotos. No quería ser la persona que volviera arrastrándose por un jersey olvidado una semana y media después. Mientras entraba en la entrada, un nudo se formó en mi estómago. Su vehículo estaba allí. Había esperado que no estuviera. No estaba lista para verla. No porque no pudiera manejarlo, sino porque me aterraba lo normal que pudiera actuar, como si yo fuera solo un repartidor que aparecía sin avisar. Entré en silencio. El lugar olía a café recién hecho y a ambientador de lino. Ella estaba en el comedor, de espaldas, tarareando suavemente para sí misma. Me quedé en la entrada durante unos buenos 30 segundos, observándola moverse como si nada hubiera cambiado. Todavía no me había notado. Una parte de mí quiso simplemente irse, salir de nuevo, cerrar la puerta de golpe, dejar que el sonido la alertara, pero no lo hice. Me aclaré la garganta. Ella se giró lentamente, me miró y dijo, «Ah, llegaste». Sin emoción, sin sorpresa, sin preocupación. Solo esas 3 palabras como si yo fuera la persona que le entregaba la ropa de la tintorería. Le dije que solo iba a recoger algunas cosas. Ella simplemente reanudó su boceto, no ofreció ayuda, no hizo preguntas. Simplemente volvió a su lector electrónico como si yo no hubiera estado fuera durante días. Subí, empaqué en silencio. Cada objeto que tomaba se sentía como si llevara un peso. Sudaderas con capucha que solía robarme. El perfume que una vez dijo que me hacía sentir segura. Un par de calcetines que me compró después de una broma interna tonta. Cada armario que abría me recordaba lo mucho que había invertido en una vida con alguien que ahora me miraba como un cristal transparente. Antes de irme, dudé en el umbral. La miré por última vez. Estaba navegando en su lector electrónico, sorbiendo su bebida. Con las piernas cruzadas como un transeúnte en una sala de espera. Quise decir algo, algo definitivo, algo que pudiera hacerla sentir algo, pero todo lo que dije fue, adiós, Mila. Ni siquiera levantó la vista, solo levantó una mano en un gesto despectivo y dijo, que te vaya bien. Que te vaya bien. Esa fue la última cosa que mi pareja me dijo. Y de alguna manera, eso dolió más que si hubiera gritado. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí. Y por primera vez desde que me fui, no me sentí con el corazón roto. Me sentí hueca, como si todo el dolor ya se hubiera consumido. Y ahora solo quedaba este vacío frío instalándose en su lugar. Me senté en mi vehículo frente a nuestro apartamento durante casi 20 minutos antes de poder encender el motor. No dejaba de pensar en ese momento. Que te vaya bien. 2 palabras completamente vacías de calidez. Dichas a alguien que una vez significó todo para ella. Conduje de vuelta al motel. Pero a mitad de camino, algo me impulsó. No culpa,
No arrepentimiento, algo más extraño, una necesidad de comprensión. Necesitaba saber no solo por qué se había vuelto fría. Había dejado de esperar respuestas, sino si este desapego siempre había estado al acecho, esperando el momento adecuado para aflorar. Así que hice un desvío. Pasé por casa de Nico, mi viejo amigo de la universidad. Él y yo no habíamos hablado mucho el último año, pero solíamos ser cercanos. Fue padrino en nuestra boda, contaba chistes. A Mila siempre le había parecido divertido. Quizás necesitaba una cara familiar con quien hablar. Quizás solo estaba desesperada. Nico abrió la puerta en pantalones de chándal y camiseta. Con los ojos entrecerrados como si no estuviera seguro de si era realmente yo. Murmuré algo sobre necesitar apoyo y, sin hacer preguntas, me dejó entrar. Solo eso casi me destrozó. Nos sentamos en su sofá gastado, sorbiendo refresco tibio en silencio durante un rato. Finalmente le dije que me había ido. Hizo una pausa como si no entendiera, luego dijo, ¿te refieres a, para siempre? Asentí. Preguntó si me había engañado. Le dije que no lo sabía. Quizás emocionalmente, quizás solo con el silencio. Negó con la cabeza lentamente y dijo algo que nunca olvidaré. Honestamente, siempre sentí que ella no era para ti. Es decir, te merecías algo mejor. No pensé que te desmantelaría así. No respondí, solo me quedé sentado mirando el televisor silenciado. Entonces lo dijo, algo que no esperaba. Algo que hizo que mi estómago se encogiera. Elara, ¿recuerdas aquella inauguración de galería en el centro en noviembre pasado? Aquella donde Mila dijo que estaba en un seminario de desarrollo profesional. Me tensé. Recordaba. Ese fin de semana ella se fue con una pequeña maleta y una carpeta llena de notas digitales. Me quedé en casa, escuché podcast y le envié mensajes. Nunca respondió. Incluso le hice un meme estúpido sobre ella siendo una líder de pensamiento en el bosque y se lo envié. Sin respuesta. Nico tosió. Ella no estaba fuera de la ciudad. La vi esa noche en el evento. Estaba con alguien. No hablé. No parpadeé. Solo lo miré fijamente. El silencio se prolongaba como una cuerda gruesa alrededor de mi pecho. Se frotó las manos con nerviosismo. Estaban cerca. Muy cerca. Y cuando me vio, me lanzó una mirada cómplice y me dijo que no dijera nada, que complicaría las cosas si te llegaba la noticia. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que algo se había roto. Todo tenía sentido. La frialdad repentina, la forma en que se encogía cuando la tocaba, las noches tardías, el vacío emocional. Me había convertido en un detalle superfluo en mi propio matrimonio mientras ella cultivaba algo con otra persona. Nico parecía lamentar haber dicho algo, pero yo asentí lentamente, con la mirada perdida. Gracias, murmuré, aunque no lo decía en serio. No le estaba dando las gracias. Estaba lamentando la última pieza de esperanza que acababa de desmoronarse en mis manos. Más tarde esa noche, de vuelta en el motel, no lloré. Simplemente me tendí en la cama, completamente vestida, y miré al techo hasta que dejó de sentir que estaba dentro de mi propio cuerpo. Me di cuenta de que había pasado meses intentando resucitar algo que había estado muerto desde principios de otoño. Me había dejado emocionalmente mucho antes de que yo saliera por la puerta. A la mañana siguiente, inicié sesión en nuestro almacenamiento de fotos compartido en la nube, el que usábamos para los álbumes familiares. No sé por qué lo hice. Costumbre, quizás. O quizás quise castigarme. Revisé fotos antiguas, pero algo me llamó la atención. Una carpeta etiquetada como Coastal Collaboration. Me había dicho que era una carpeta para un proyecto creativo en curso en el que estaba trabajando con un cliente en el extranjero. Hice clic. Dentro había muchísimas fotos. Ninguna era costera. Ninguna era de trabajo. Y en cada una de ellas, estaba sonriendo, radiante. De hecho, de pie junto a un hombre que no reconocí en espacios de arte, en plazas de la ciudad, en lo que parecían lofts privados. Una de las leyendas decía, por fin encontré a mi alma gemela. Ni siquiera sabía cuándo se habían tomado esas fotos, pero no lo necesitaba. No solo se había distanciado de mí. Me había reemplazado mientras yo seguía allí manteniendo nuestro hogar, preparando comidas, organizando sus pertenencias. Me había convertido en el espectro persistente de una cónyuge que a ella no le importó enterrar adecuadamente.
Esa noche, revoqué mi acceso a la carpeta. No por enfado, sino por ser algo definitivo. Tenía que dejar de fingir que la mujer a la que amaba seguía en ese apartamento, porque claramente se había ido mucho antes de que yo hiciera mi maleta. Las siguientes 48 horas pasaron como un sueño febril. Entraba y salía de esa habitación de motel, apenas hablaba con nadie, apenas comía. Iba a la tienda de la esquina al otro lado de la carretera, me paraba frente a las bebidas refrigeradas, fingiendo decidir qué tomar, y luego volvía con la misma botella de agua que nunca terminaba. Mi mente no se calmaba. No dejaba de reproducir las palabras de Nico, su risa en esas fotos, esa estúpida carpeta con el nombre de un lugar que nunca visitó. Por la noche, me despertaba con sudores fríos, el corazón latiéndome con fuerza, convencida por un segundo de que seguía en casa, de que todo aquello era una pesadilla retorcida. Extendía la mano hacia su lado de la cama solo para encontrar una almohada desordenada y una luz de noche tenue. El espacio vacío a mi lado era más ruidoso que cualquier grito. A la tercera mañana, algo cambió. Me desperté enfadada, no triste, no confundida, ni siquiera dolida, solo enfadada. Cogí mi portátil, abrí sus cuentas de redes sociales, las que rara vez me permitía seguir. Recordaba que una vez me dijo que su Instagram era principalmente para cosas de trabajo. En aquel entonces, le creí. Confiaba en su privacidad. Pensé que era sano. Pensé que estaba siendo respetuosa. Pero ahora, había terminado de respetar fachadas. Encontré su cuenta principal. Había sido privada. Pero, ¿adivina qué? Había creado una segunda, una pública para amigos, al parecer, con un nombre de usuario ligeramente diferente. La biografía decía, abrazando vistas, café de calidad y comprensión profunda. Esa última parte me provocó escalofríos. Desplacé la pantalla sin parar. Había fotos que nunca había visto. Ella en inauguraciones de galerías, en paisajes urbanos, en restaurantes exclusivos, siempre radiante, siempre rodeada de amigos que yo no conocía. Y un chico en particular que aparecía con demasiada frecuencia. Parecía un modelo de fitness con ropa informal de diseñador. Mandíbula cuadrada, camisas artísticamente arrugadas, gafas elegantes. En un vídeo, ella reía mientras él tocaba un ukelele. La descripción decía, algunas conexiones iluminan lo que siempre faltó. Esa publicación era de hace 8 meses. Todavía estábamos casadas, todavía dormíamos en la misma cama, todavía compartíamos compras y servicios de *streaming*, y ella estaba tramando públicamente su partida emocional, como si fuera el personaje central de alguna película independiente sobre el autodescubrimiento. Supongo que yo era solo la expareja inconveniente en el acto de apertura. Quise enfrentarla. Quise enviarle un mensaje justo en ese momento. Desahogar todo lo que sentía. La traición, la vergüenza, la descarada audacia de ser descartada tan cortésmente, pero no lo hice. No porque estuviera por encima de eso. Simplemente no me salía. A ella no le importaría. O peor, lo minimizaría, lo distorsionaría, diría que estaba reaccionando de forma exagerada de nuevo. Necesitaba respuestas, de verdad. Así que hice algo que juré que nunca haría. Abrí nuestra vieja tablet la que apenas usábamos, la que aún estaba sincronizada con su cuenta en la nube. Lo encontré todo. Cientos de mensajes de texto entre ella y ese chico. Su nombre era Kai. Por supuesto, era el tipo de nombre que evoca imágenes de trajes a medida y cócteles artesanales mientras se cita filosofía abstracta. Se conocieron en un evento profesional. Ella dijo que yo era amable pero estancada. Que había perdido mi chispa. Que no quería hacerme daño. Pero necesitaba sentirse vibrante de nuevo. ¿Vibrante? ¿Fui un coma para ella? Se burlaban de mí. Mis hábitos meticulosos. La forma en que siempre organizaba los libros por color. La forma en que lo etiquetaba todo. Un mensaje decía, ella es como un fondo beige. Apenas notas su presencia. Esa frase me destrozó por completo. Seguí leyendo, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, como presionar un moratón solo para saber cuán profundo es. Sus conversaciones eran profundamente personales, apasionadas, tiernas. Compartía con él pensamientos que no había compartido conmigo en años. Párrafos enteros sobre sus años de formación, sus ansiedades, sus ambiciones, cosas que yo solía saber, cosas que quería saber.
Pero ella me había excluido y le había entregado la llave a alguien que nunca la había visto sollozar incontrolablemente a las 3 de la mañana o limpiar pacientemente manchas de vino de su chaqueta favorita. Y lo peor de todo, vi la fecha del primer mensaje. Era 3 semanas antes de nuestro aniversario. El mismo día que la había sorprendido con una comida especial y un ramo. La misma noche que dijo que tenía una teleconferencia vital y me pidió que le diera espacio. Mientras yo arreglaba meticulosamente las velas en el comedor, ella estaba desarrollando sentimientos por otra persona a través de una pantalla. Cerré la tablet. La tiré sobre la cama. Me senté allí, con las manos apretadas, el pecho oprimido. No solo porque me engañó, sino porque lo hizo tan silenciosamente, tan fluidamente, sin conmoción, sin escenas, sin gritos. Ya me había borrado. Simplemente no se había molestado en decírmelo todavía. Y entonces me di cuenta de que no me había ido demasiado pronto. Me había quedado años de más. No dormí esa noche. Ni un minuto. Miré el techo hasta el amanecer. Los brazos cruzados sobre mi pecho como si me estuviera preparando para el impacto. Aunque el impacto ya había ocurrido, ¿no es así? Cada pequeña verdad que descubría se sentía como una herida fresca. Y sin embargo, de alguna manera, el silencio que siguió fue peor. Al menos el dolor confirma la sensación. El silencio simplemente lo consume todo. Para cuando el cielo se puso pálido fuera de la mugrienta ventana del motel, ya había hecho la maleta. No sabía dónde iba. Solo sabía que no podía sentarme en esa habitación ni un segundo más. Todo en ella me recordaba lo bajo que había caído. Las cortinas deshilachadas, la luz fluorescente parpadeante, el aire que olía ligeramente a humedad y engaño. Necesitaba espacio, algo auténtico. Así que conduje. Conduje hasta que el indicador de combustible marcó vacío. No tenía un destino, solo una dirección, lejos. Lejos de nuestro antiguo apartamento, de su voz resonando en mi cabeza, de esa tablet y de los mensajes que ojalá nunca hubiera leído. En algún lugar a lo largo de un tramo desolado de carretera, me detuve en un mirador. Había una mesa de picnic desgastada con vistas a un extenso embalse, cuya superficie estaba tranquila y reflectante como mercurio pulido. Y por primera vez en días, lo solté todo. El tipo de llanto que no suena a llanto. Son solo jadeos entrecortados y aferrarse al estómago como si fuera a salirse si no lo haces. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Quizás 1 hora, quizás 5. Pero finalmente, saqué mi teléfono e hice algo que había tenido demasiado miedo de hacer desde que me fui. Llamé a mi hermana, Maya. Maya es la única persona de mi familia que realmente me ha visto. Con todos mis defectos. Respondió al segundo timbrazo. Elara, ¿dónde diablos estás? Y me desmoroné. Le conté todo, el silencio opresivo, la distancia emocional, la infidelidad, las excursiones inventadas y la carpeta de Icoastal que la verasen, la estúpida leche de avena. No me interrumpió, no jadeó ni me compadeció. Cuando finalmente me quedé sin aliento, dijo, ven a quedarte conmigo. Me resistí. Dije que no quería molestar. Ella rió suavemente, no con burla, sino como alguien tratando de recordarme que todavía era humana. Eres mi hermana. No eres una carga. Eres una mujer que ha estado viviendo a la sombra de otra persona durante años y finalmente ha salido a su propia luz. Así que conduje hasta su casa, lo que se sintió como conducir hacia una realidad diferente. La casa de Maya es vibrante, acogedora, llena de vida. Sus sobrinas y sobrinos corrieron a abrazarme en cuanto crucé la puerta. Su pareja me ofreció té y no hizo preguntas intrusivas. Y por primera vez en meses, no me sentí transparente. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Maya y yo nos sentamos en el porche. El aire olía a tierra húmeda y a especias a fuego lento. Me entregó una manta y dijo, ¿y ahora qué harás? No sabía qué decir. Le dije que ni siquiera había empezado a hacer el duelo correctamente porque estaba demasiado ocupada intentando entenderlo todo, tratando de reconstruir donde salieron mal las cosas, como no lo vi, porque ella no terminó las cosas con honestidad. Maya encendió una vela aromática y me miró fijamente a los ojos. No lo terminó porque lo quería todo. La seguridad de tu devoción y la emoción de alguien nuevo. Era su base y su plan de contingencia. Quise objetar, defender a Mila, pero no pude porque en el fondo sabía que era verdad. Ya no era una pareja.
Era un accesorio conveniente, un recuerdo nostálgico que aún no se había molestado en desechar. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de Mila. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando si estaba a salvo. Solo esto. Con respecto al apartamento, ¿te haces cargo de los servicios o lo hago yo? Eso fue todo. Ni un saludo, ni curiosidad, ni rastro de emoción. Solo una actualización transaccional como si yo fuera una inquilina anterior que necesitaba eliminar de los registros. No respondí. En cambio, pasé el día ayudando a los hijos de Maya a montar un comedero para pájaros torcido y de colores brillantes. Era desordenado e imperfecto y estaba cubierto de pegamento, pero fue lo primero que había hecho en semanas que no se sintió como una actuación. Esa tarde, redacté una carta, no para ella, sino para mí misma. Enumeré cada falsedad que había aceptado durante los últimos 2 años. Ella solo está ocupada. Todavía le importo profundamente. Ya volverá. Esto es una fase. Puedo arreglarlo. Catalogué cada racionalización que había hecho para su frialdad. Cada vez que había elegido la aquiescencia silenciosa para evitar la confrontación, cada comida que había preparado mientras sofocaba sollozos silenciosos. Y luego lo doblé. Salí al patio trasero y lo encendí en la hoguera de Maya. Lo vi desintegrarse en ascuas, un autoengaño a la vez. Y en ese momento, finalmente empecé a sentirme libre. La casa de Maya empezó a sentirse como un santuario. El tipo que no te das cuenta de que necesitabas hasta que tu cuerpo finalmente libera la tensión que ha estado conteniendo durante demasiado tiempo. Pasé el mes siguiente en su habitación de invitados, despertándome con el sonido lejano de programas animados y el olor a café recién hecho en lugar de ese silencio asfixiante con el que Mila solía arroparme como una manta mojada. Era notable lo rápido que volvía a dormir toda la noche. No del todo en paz. Todavía tenía sueños y la mayoría de ellos no eran amables, pero no me despertaba ahogándome en remordimientos como lo había hecho en ese motel. Aún así, una persistente inquietud permanecía dentro de mí. No por haberme ido, ni siquiera por Milaya. Era por mí. Me sentía a la deriva, como si hubiera salido de una vida y aún no hubiera entrado del todo en otra. Ya no era una pareja, pero tampoco era algo nuevo aún. Simplemente flotaba. Y detestaba esa sensación. Necesitaba algo tangible, un hilo al que aferrarme, incluso si se desenredaba más de lo que estaba preparada. Así que, una tarde, mientras Maya se encargaba de la colada y sus hijos dormían, comencé una búsqueda más profunda. No a través de los recuerdos, no a través de nuestros mensajes, volví al *tablet*, de nuevo al almacenamiento en la nube. No para castigarme esta vez, sino porque un instinto me decía que había algo que me había perdido, algo más profundo, algo que no encajaba. Y lo descubrí. Escondido en una carpeta de correos archivados había un mensaje reenviado de Mila a sí misma que contenía capturas de pantalla de actividades bancarias. Su cuenta conjunta oculta bajo el asunto Registros Financieros T4. Como si creyera que era astuta, pero las cifras eran ilógicas. Transferencias sustanciales, momentos irregulares, retiros recurrentes que no reconocía. Aunque no era una experta financiera, siempre supervisaba meticulosamente sus gastos compartidos. Teníamos un sistema, excepto que aparentemente ella tenía uno paralelo. Y se remontaba a muchos meses, quizás más. Accedí a mi banca *online*, con las manos temblorosas como si estuviera desactivando un dispositivo. Restablecer contraseña. Código de verificación. Retraso. 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 Y luego confirmación. Había desviado sistemáticamente fondos de sus ahorros conjuntos a una cuenta que yo nunca supe que existía. La misma institución financiera, un número de cuenta diferente. Únicamente a nombre de Mila. Sentí una náusea física. Todas esas tardes ella se sentaba en el sofá, con el portátil abierto, supuestamente haciendo un presupuesto mientras yo le masajeaba los pies como una tonta, creyendo que estábamos acumulando ahorros para una futura casa algún día. Una de verdad, no el piso temporal de alquiler que ella a menudo despreciaba. Lo más exasperante, ni siquiera intentó una ocultación a fondo porque sabía que confiaba en ella. Sabía que no escudriñaría. Seguí bajando. Otra carpeta, documentos de disolución. Dentro había un acuerdo de separación provisional ya rellenado con detalles, términos, lenguaje como desunión voluntaria y separación consensuada. Estaba fechado 2 meses antes de que me fuera.
Ella había orquestado meticulosamente mi partida antes de que yo siquiera comprendiera la muerte del matrimonio. Me levanté tan bruscamente que la silla se volcó y cayó al suelo con estrépito, despertando al perro. Apenas lo noté. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La traición ya no era solo emocional. Era calculada, premeditada, planeada como una adquisición hostil. No solo dejó de amar. Se había desvinculado sistemáticamente, pieza por pieza con minucioso esfuerzo, hasta que yo fui la única figura que quedaba en una unión construida sobre falsedades. Maya llamó a la puerta. ¿Todo bien? No pude articular palabras. Abrí la puerta con la *tablet* en la mano. Ella vio la expresión de mi cara y no hizo ni una sola pregunta. Simplemente me atrajo a un fuerte abrazo y susurró, «Te merecías más». Siempre lo hiciste. A la mañana siguiente, programé una reunión con un abogado, uno de verdad esta vez. No una carpeta llena de frases pasivas y sugerencias suaves. Era directo, sincero, quizás un poco distante, pero lo encontré necesario. Me informó que ella había dejado un rastro financiero claro, que sus métodos eran descuidados, y que yo tenía motivos sólidos para una recuperación financiera, y que debía perseguirla. No se trataba de venganza, se trataba de establecer la verdad. Llamé a Mila esa tarde, la primera vez que hablábamos desde que me fui. Su voz era serena. Demasiado serena. Suponía que llamarías tarde o temprano, afirmó como si yo llegara tarde a una cita. Lo sé todo, respondí. Las transferencias, el acuerdo preliminar, la cuenta oculta. Hubo un instante de silencio, no de pánico, sino de evaluación táctica. Estaba elaborando su siguiente movimiento como si yo fuera una pieza de ajedrez a la que se le olvidó dar jaque mate. Solo quería una salida elegante, no complicaciones, dijo finalmente. Solté una risa corta e incrédula por primera vez en semanas. Reí. No puedes dictar ambos actos de esta narrativa, Mila. Suspiró, un sonido de irritación, como si yo estuviera siendo irrazonable. Entonces, ¿cuál es tu intención? Mi intención, respondí. Es que te enfrentes a las repercusiones de haberme hecho invisible mientras saqueabas mi futuro. Clic, terminé la llamada. No lloré. No grité. Simplemente me quedé sentada viendo cómo su nombre desaparecía del historial de llamadas, como si ya no tuviera ninguna importancia. Esa noche saqué a pasear al perro de Maya. El cielo estaba inundado de suaves tonos rosados. La brisa era suave. Y me di cuenta de algo profundo. Finalmente estaba realmente enfadada. No devastada. No asustada, solo enfadada. El tipo de ira que abre espacio en tu espíritu para un nuevo crecimiento. Y resolví que cuando terminara esta prueba, escribiría sobre ello. No para ella, no para humillarla, sino para asegurarme de recordarlo. Porque a veces, las despedidas más silenciosas forjan las narrativas más resonantes. Las semanas siguientes se desarrollaron con una quietud poco familiar. No la quietud opresiva que solía pesar sobre las paredes de nuestro antiguo apartamento, sino una más suave, como si el mundo hubiera inhalado profundamente y ahora exhalara lentamente sin esfuerzo. Me quedé con Maya un mes más. Cada día ella me recordaba que yo no era solo el sobrante de alguien. Su pareja me ofreció un puesto a tiempo parcial en su empresa, algo flexible. Mientras me recuperaba, acepté, no porque necesitara el dinero de inmediato, sino porque necesitaba volver a conectar con algo significativo, algo que no me exigiera disminuirme a mí misma. Y una tarde, mientras ordenaba un armario poco usado, descubrí un viejo y gastado cuaderno de bocetos de mis días universitarios. No lo había abierto en años. Dentro había diseños preliminares, conceptos para cafeterías artesanales que una vez soñé con hacer realidad. No podía recordar por qué dejé de dibujar. Quizás porque creía que mi vida ya estaba completa. Pero ahora tenía un amplio espacio. Así que empecé de nuevo. Un boceto floreció en 10. 10 evolucionaron en una estrategia integral. Y de repente no estaba simplemente recuperándome. Estaba construyendo. Solicité una subvención local para emprendedores. Obtuve una modesta inversión a través de uno de los contactos de Maya. Un año después, lancé un local de comida móvil. Comida sencilla, *wraps *gourmet, guisos contundentes, cafés especiales. Lo bauticé como la paleta desvelada. La gente encontró el nombre caprichoso. Yo sabía que era todo menos eso. Mila nunca me persiguió.
Ni disculpas, ni correspondencia, nada. Simplemente se esfumó, tal como había aparecido. Impecable, distante, en última instancia, intrascendente. Y extrañamente, estoy en paz con eso. No siento amargura. No siento estar rota. Solo siento liberación. Y deseo transmitir algo a cualquiera que haya atravesado una prueba similar, que haya sido ignorado, minimizado o erradicado por alguien que una vez prometió afecto. No eres un fantasma. No eres un paisaje de fondo. No eres frágil por haberte quedado demasiado tiempo. Poseías una fuerza inmensa por amar profundamente en un mundo que nos enseña a abandonar las cosas en el momento en que se vuelven desafiantes. El día que me fui no fue el final de mi narrativa. Fue el prólogo.